Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Dios los bendiga. Vamos a empezar el servicio en esta tarde. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, nos acercamos una vez más a tu presencia, Señor Jesucristo, para, Señor, pedirte tu bendición, pedirte tu misericordia, Padre Santo, Señor, pedirte tu bondad. Señor, te pedimos que este sea un culto, Padre bueno, en el cual, Señor Jesucristo, nos sintamos identificados, Padre Santo, y, Señor, sea de gran visitación para cada uno de nosotros, y que tú seas ayudándonos en gran manera, Padre Santo, porque no somos nada sin ti, Padre Santo, no somos nada sin tu bendición, sin tu gloria y sin tu misericordia. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas asistiéndonos en esta tarde, que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Pedimos y lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte dio. En la cruz nuestro lugar, ante el sepulcro revivió. Por que buscar al Cristo allí, y entre los muertos ya no está. No le lloré, cantad reír, y proclamad que Cristo vive y reina acá. Pero triste sepultar, vamos tener tuvieron que toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él, porque buscar al Cristo vivir, y entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad reír, y proclamad que Cristo vive y reina allá. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor puede la muerte en su poder, porque buscar al Cristo vive, y entre los muertos ya no está. No le lloréis, cantad reír, y proclamad que Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá sombras de tumba para el cielo, aunque muriere vivirá. El que creyere solo en él, porque buscáis al Cristo allí, siempre los muertos ya no están. No le lloréis, cantad reír, y proclamad que Cristo vive y reina allá. Amén. Himno 507. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Y tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Apodérate, apodérate,
Así vamos a entonar el himno Solo Creer para recibir la palabra en esta tarde. Manada pequeña, no tengas temor, Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer. Amén. Muy buenas tardes para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos, complacidos, establecidos, afirmados en la santa palabra de Dios. Vamos a orar, traer la palabra. Están pasando muchas cosas realmente impresionantes. El mundo más y más en reversa, mucha incertidumbre en las naciones, pero los hijos de Dios cada día más afirmados en su santa y preciosa palabra, sabiendo que la palabra es la única esperanza realmente, confiando en el Señor, confiando en su presencia en nuestras vidas. Nos gozamos en esta mañana con el mensaje que sugirió ir por Hermón. Nos gozamos mucho verdaderamente. Poderoso Dios develado ante nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, Rey de gloria, tu palabra es verdad. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte. Nos acercamos seguros delante de tu trono, porque hay un sacrificio hecho, el cual nos hace aceptos en el amado Señor. Amén. Nos acercamos con mansedumbre, con reconocimiento, Señor, agradecidos ante todo por el don inestimable de la vida, la posibilidad de respirar, de ver, de escuchar, de oír, de palpar, de gustar, de oler. Gracias, Padre bueno. Es realmente maravilloso. Eres perfecto, Señor, y nos has hecho de una manera perfecta. Cuando veo al hombre, Señor, cuando veo los cielos, como clamara el salmista, obra de tus manos,
Me pregunto qué es el hombre. Ese Salmo 8 tan sublime, Señor. Cuando el rey David levantó la cabeza al cielo y miró el vasto y enorme y grandioso universo y se preguntó qué era el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Oh Señor, Padre nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Venimos, Señor, pidiendo tu dirección en esta hora. Te estamos rogando en humildad que nos des de tu palabra, que nos ayudes, que nos dirijas, que nos permitas crecer. Hemos tenido una serie de cultos que por tu gracia han sido maravillosos, deleitosos para nuestra alma. Y seguimos dependiendo solamente de ti, Señor. Seguimos dependiendo de tu revelación. Tú has estado mostrando tantas cosas grandiosas, Dios. Padre, ayúdanos, déjanos seguir este estudio de los hechos y de vez en cuando alternar con cosas que me has ido revelando muy fuertes también. Hoy vamos a empezar a abordar Hechos 8. Vamos despacio, vamos con tu guianza. Queremos dejar un legado grande para la raza humana si el tiempo llegara a durar algo más. Esto está muy a la mano, Dios. Vemos todas las señales en los cielos. Vemos tantos carros de fuego tomados en los últimos días. Vemos cómo tú indicas tu palabra. Vemos señales en los volcanes. Vemos escenas horrorosas y espantosas de muerte en las naciones destruyéndose, Señor. La muerte rondando. Y las personas teniendo solamente dos opciones, las personas normales del mundo. Muerte al salir y tener una vida normal o hambre. Pero nosotros, tus hijos, somos dirigidos por ti, refugiados en tu palabra. Sabemos que ese Salmo 91 está operando en nuestras vidas. Oh, gracias, Dios, de toda consolación y bondad. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos en el único lugar provisto para la adoración, el cual es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos, vamos a ir a nuestras Biblias. El capítulo 8 de los Hechos, un capítulo que posee 40 versículos. Un capítulo muy profundo y es un capítulo transicional. Y antes de abordarlo, quiero explicar que los 7 primeros capítulos se construyó las bases de toda la iglesia. Y la iglesia comenzó siendo judía. Y era Dios tratando con un pueblo hebreo, con un pueblo judío estrictamente. Y aunque Pedro había anunciado en Hechos 2, 38 y 39, más específicamente, voy a leer un momento el 38 y 39, solo para recordar lo que dijo Pedro allí, cuando dio la fórmula del bautismo, y en el verso 39, de repente dijo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vemos que el Señor todavía está llamando, y la promesa del Espíritu Santo todavía sigue vigente hoy. Pero vemos que en los primeros 7 capítulos vimos claramente como en el capítulo 2 hubo un derramamiento del Espíritu Santo, palabra griega es kenos. Y vimos como en el capítulo 3 ese poder empezó a evidenciarse en Pedro y Juan y sanan al cojo. Y en el capítulo 4 ellos son apresados, todo este tipo de cosas, amenazados, vuelven a los suyos. Y hay una rellenura del Espíritu Santo que ya no solo producía una restauración de los dones,
ni tampoco un fuego, sino producía una llenura tal que hablaban la palabra con denuedo. Recordemos ese Hechos 4:31, donde dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Claro, denuedo es entusiasmo, ¿no? Denuedo es entusiasmo. Yo lo aclaro, ¿no? Porque durante muchos años que fui cristiano, al principio yo pensaba que denuedo era alguno de los apóstoles, porque hablaban con denuedo. Entonces dije, bueno, denuedo estaba allí también, pero, y lo confieso con un poco de sonrisa, pero hasta que averigüé, denuedo tiene que ver entusiasmo, ¿sí? Vigor, fuerza, ¿sí? Y me gusta facilitarles el camino a mis hijos en el espíritu para que puedan comprender, porque a veces dirán, bueno, pero mi pastor, ¿cómo le pudo pasar eso? Bueno, a mí me pasó, yo soy sincero, entonces me gusta siempre dar las cosas masticadas. Entonces hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que la palabra hablada es la simiente original y es una de las manifestaciones del tercer jalón. Entonces en Hechos 4 hubo una gran rellenura. Luego en Hechos 5 se vio la mano de Dios en forma de juez con Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Y vimos otras manifestaciones y grandes milagros en Jerusalén. Y vemos que en Hechos 5 comenzó la segunda persecución, ¿cierto? La primera persecución había sucedido allí en Hechos 4, ¿se acuerdan? Cuando realmente los empezaron a perseguir, pero en Hechos 5 viene una segunda persecución y querían realmente decirles que no hablaran en el nombre de Jesús, y es cuando Pedro responde en el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Simplemente estoy recapitulando porque voy a entrar a un capítulo demasiado crucial, ¿no? Entonces luego vemos que Gamaliel da un consejo, ¿cierto? De que no los persigan a la loca. Y bueno, los apóstoles son azotados y vemos que eso solo les produce gozo en el 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nosotros también estamos, o nos da miedo. Si estamos exponiéndonos, mandando las prédicas, siquiera a 100 personas al día, cada uno. Si cada uno de nosotros enviara la prédica a 100 personas, esto estaría llegando más o menos a 4,000, 5,000, 6,000 personas al día. Mire, quiero contarle un testimonio. Ayer se comunicó conmigo un varón. Si estás oyendo, quiero mandarte saludos. William Montoya. Mi hermano Julio tuvo el valor de mandarle la prédica. Y el hombre está maravillado, está fascinado, está feliz escuchando la palabra. Está verdaderamente contento de escuchar la palabra explicadita, de fondo, con revelación escritural, bajo la luz de la estrella, el séptimo ángel. Entonces estamos muy contentos de que están haciendo algunos la tarea, otros no sé por qué luchan con eso. Deben revisar su experiencia y tener valor y mandar las prédicas al que sea. Creo que este es el tiempo donde se va a cumplir la palabra donde Pablo dice: predica a tiempo y a destiempo. Es decir, no hay que avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios. Me enternece como en el verso 41 del capítulo 5 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y en el verso 42, contundente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, o sea, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las dos cosas supremamente importantes. Sabemos que conforme al libro de adopción, libro morado, la prédica es maravillosa porque la prédica atrapa al pecador. La prédica nos lleva a arrepentimiento. No solo atrapa al pecador, nos lleva a arrepentimiento de lo que venimos haciendo mal los creyentes. Pero la enseñanza es superior y la enseñanza posiciona al creyente. Y recordamos que somos enseñados por el séptimo ángel que cuando la novia pueda reconocer su posición, entonces el rapto estará por acontecer.
Muy bien, queridos, es bueno a veces hacer recapitulación para entrar en algo contextualizados. Bueno, Y básicamente lo estoy haciendo porque, pues después del capítulo 7 que vimos la gloria del Señor, vimos la gloria séptuple y todo, y esta mañana oímos un mensaje tan glorioso, pues era importante. Bueno, en el capítulo 6 vemos que hay una pequeña disensión entre los griegos helenistas y los judíos estrictamente por la repartición de las mesas, ¿no? Por la distribución de la riqueza, aunque sabemos que ninguno tenía necesidad. Pero los griegos se estaban quejando, entonces surge la necesidad de ponerle orden a esto. Ya tenían una buena doctrina, recuerden, pero ahora tenía que surgir el orden. Entonces viene la elección de los diáconos, ¿cierto? Y vemos que eligieron a 7, y el nombre de los 7 diáconos, no lo olviden, siempre está allí en Hechos 6, verso 5. Y se agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, 1, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Unos nombres un poco extraños, pero respetables porque están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estos libros estos nombres de los griegos y de los romanos son bastante curiosos, ¿no? Si usted quiere ver nombres raros, ¿sí? Vaya a Romanos 16 y va a encontrar unos saludos tremendos. Pablo saluda a todos sus amigos. Saludos a Junias, a Andrónico, a Amplias. Saludos a Sóstenes. ¿Sí? Una cantidad de nombres tremendos, pero respetables porque están en el libro de la vida del Cordero. Y vemos, bueno, en Hechos 6, un capítulo corto, se establece entonces allí el orden. Y luego Hechos 7, que fue un paseo bíblico muy profundo en el cual nos demoramos algunos cultos, vemos al gran Esteban operando en el Espíritu de Dios y trayendo una denuncia absolutamente maravillosa, magistral, sublime. La analizamos desde todos los puntos de vista, ¿cierto? Y finalmente lo vimos perdonando al morir, pidiendo recibir su Espíritu Dios y diciendo en el verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien, de esa manera entonces vamos a entrar, lo que les digo, a un capítulo bien transicional. Entonces vemos cómo durante los 7 primeros capítulos de los Hechos fue construida la doctrina, Hechos 2, el orden, Hechos 6, y la conducta irreprensible y la disciplina correcta de un varón. Y ahí se forma doctrina, orden y conducta. Recuerden que en el mensaje de doctrina, orden y conducta, página 1085, el profeta dice que una iglesia, para ser iglesia, debe tener doctrina, orden y conducta. Si no tiene esas 3 cosas, no puede ser considerada una iglesia del Señor. Muy bien, queridos. Ahora sí, después de esa recapitulación escritural, vamos a entrar a Hechos 8. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, porque trae muchos secretos. Y lo que les digo, es una transición. Recuerden, hasta aquí, Dios había tratado mera y estrictamente con judíos. Aún los griegos helenistas eran judíos prosélitos, eran judíos como tal. Recuerden que hay 3 tipos de pueblo. Están los judíos, están los gentiles, que son todas las otras naciones, y están los samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles. Y por eso hablo de que este capítulo es transicional, porque se comienza a dar una vuelta hacia allá. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a leer de Hechos capítulo 8, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3. y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Vemos que estos tres primeros versículos le dan una vuelta grande a las cosas, ¿no? Vemos primero que Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. En aquel día, es tremendo que la Biblia nos lo recalque, ¿no? Consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, o sea, se levantó la cuarta persecución fuerte contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire lo que dice, aquí viene el asunto fuerte. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Como quien dice, mire hermano, la iglesia comenzó en Jerusalén porque Jesús les había dado un mapa, ¿cierto? Si vamos a Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis ¿qué? Testigos. Ahora son testigos de la resurrección, ¿cierto? Y me seréis ¿qué? Testigos. En Jerusalén primero. Y estos primeros 7 capítulos, si ustedes observan, se sucedieron en Jerusalén, ¿sí? Pero luego, cuando muere Esteban, y Saulo consintiendo su muerte, entonces en aquel día, en ese día de la muerte de Esteban, ¿sí? Sucede algo tremendo, hermano, que los apóstoles, o sea, las personas, los creyentes, ya iban por el orden de entre 8 y 10,000 creyentes, fueron dispersados, ojo con esa palabra, dispersados, ¿por dónde? Por Judea y por Samaria, o sea, por Judea y por Samaria. Yo les digo que es tan importante ver esa transición, porque si no lo vemos en el Espíritu, leemos esto y se nos pasa bien por alto que aquí Dios ya le está dando lo que llamaría el profeta, una vuelta de esquina, un cambio dispensacional al Evangelio. Recuerden, una dispensación es un periodo de tiempo determinado para realizar una actividad determinada. Entonces dice, los únicos que no fueron dispersados fueron los apóstoles, porque el Señor dejó ahí su cuartelito general. Dice, y hombres piadosos, ¿ve? O sea, Dios de alguna manera había hecho que vendieran sus casas y todo. No tenían a dónde ir, entonces por eso fueron dispersados, porque el Señor los estaba sacando del nido, ¿sí? ¿Ustedes han visto el águila? El águila tiene una costumbre bien tremenda, hermano. Primero les hace un nido bien bonito a las águilas, y viven contentos, y el águila va y vuela, y les trae la comida y todo. Pero ya cuando los ve, volantones y que están en la capacidad, la misma águila sabe qué hace, les empieza a colocar vidrios y latas para que se sientan incómodas en el nido y cumplan su función suprema, que es volar, rasgar al azul infinito. Oh, me siento profundamente ungido en esta tarde de decir eso. Entonces, esto fue lo que pasó. Entonces, hombres piadosos, verso 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Usted ve que siempre la Biblia se encarga de contar cómo hombres piadosos también habían enterrado a Jesucristo, Nicodemo y José de Arimatea. Y acá también hombres piadosos, ¿qué hicieron? Fueron a enterrar a Esteban y lloraron por él. O sea, Dios no deja por ahí a sus muertos, ¿sí? Como el coronavirus, que los tienen que echar en fosas y cosas así. No. Para Dios siempre fue importante el respeto del cuerpo, por eso el judío tiene tanto cuidado con eso. Miren, incluso el libro de Judas dice que el arcángel Miguel tuvo que lucharle a Satanás el cuerpo de Moisés. Satanás quería que sabe cuántas porquerías hacer con el cuerpo de Moisés, pero la Biblia dice que lo escondieron, o sea, y el profeta relata que lo escondieron los ángeles, nadie sabía dónde estaba enterrado Moisés. El profeta dice que lo escondieron en un valle, ¿sí? Bueno, pero mi tema ahorita no es ese, y ahí los dejo intrigados. Muy bien, queridos, seguimos. En el verso 3, vemos que Saulito, ¿sí? Todavía no le había caído la unción del Señor aquí, dice, Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, perdónenme, Saulo era un salvaje. Saulo era un salvaje. Era metódico. Él iba casa por casa. Imagínense usted en su casa y un perseguidor buscándolo, tocando, y usted escondido, y el hombre casa por casa, eso se metía abajo todas partes seguramente, y los arrastraba. Se imagina ese varón cogiendo a las mujeres del cabello y jalándolas,
y a los varones y agrediéndolo. Quiero que vea la escena realmente como fue, ¿no? Porque a veces vemos, cuando la gente no quiere mirar de fondo, entonces ve un evangelio light, ve un evangelio frufru, ve un evangelio que no corresponde a la realidad, ¿no? Entonces, ve, quiero decirles que en realidad todavía quedaba algo por decir con respecto a la muerte de Esteban. ¿Qué impresión hizo en la gente? ¿Sí? Bueno, la impresión que hizo es que había alguien satisfecho de haber intervenido en ella. ¿Y el que estaba satisfecho era quién? Saulo. Bueno, Saulo, llamémosle Saulo. En ese momento todavía no era el gran San Pablo, era Saulo. Pero esta es una conclusión importante, había alguien satisfecho con respecto a la muerte. ¿Sí? Vemos que al que conocemos mejor por su nombre romano de Pablo, ¿no? Estaba de acuerdo realmente con ellos en su muerte. O sea, estaba contentísimo. ¿Sí? Bueno, seguramente hay buena razón para pensar que el propio Pablo incitó a Lucas a consignar esto para vergüenza suya y la gloria de la gracia de Dios, ¿no? Porque yo quiero que veas algo muy importante. Recuerde que Hechos del Espíritu Santo lo escribe Lucas. ¿Sí? Y bueno, Lucas fue el médico amado que anduvo con Pablo. O sea que esto quedó registrado, ¿sí? Seguramente Pablo le dijo, hombre, coloque la verdad, yo sí estaba en mal estado, estaba muy mal, y entonces escríbalo, ¿no? Pues no me gustaría, pero pues, toca dejar toda la realidad como es, ¿no? Muy bien, queridos. Entonces, quiero que meditemos en esa parte, es muy, muy profundo, ¿no? Pablo influenció, corrijo la palabra, no es incitó verdaderamente. Que incitar es influir para mal, pero influenció para que quedara eso consignado. Para vergüenza suya y gloria de la gracia de Dios. Bueno, hay otra reacción, la vimos, ¿no? La expliqué ahora. Unos hombres piadosos, bueno, hicieron gran duelo por él. O sea, ¿qué es lo que les trato de decir? Que el nombre de Esteban perduró. No solo terminó ahí en Hechos 7, sino que hubo una continuación. O sea, hubo actitudes y reacciones frente a la muerte del gran mártir, ¿no? Entonces, estas personas, ¿sí? No especifica quiénes, pero dice que eran hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Bueno, o sea que le tributaron este respetuoso homenaje para mostrar que en realidad ellos sí no estaban avergonzados de la causa que él había defendido, ni temerosos de la ira de quienes le habían dado muerte. O sea, fue un acto de gran nobleza, de gran valor, ¿no? Honraron a este fiel siervo de Jesucristo, pues Dios también le había honrado, ¿no? Y lo coronó finalmente con el martirio. Bien. Luego se nos refiere la persecución en el verso 2, que aquel día se desató contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? El verso 1, perdón. ¿Sí? ¿Puedes volver a leer ahí, José, por favor? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sí, yo quiero hacerle un paralelo con una escritura donde dice, mataré al pastor, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. O sea, realmente la vida de Esteban hasta en la muerte fue muy parecida a la de Jesús. Esteban fue asesinado y vino una gran dispersión. Ajá. Porque el Señor en sus planes no cambia con las cosas. Quiero hacerles ver ese tremendo, tremendo detalle, ¿no? Ahora, hubiéramos podido pensar, ¿no? Que las oraciones de Esteban, cuando estaba moribundo, hubiesen calmado a los perseguidores. Pero no fue así. Se levantó fue una revuelta. Al dar nuevas señales de su obstinado endurecimiento, ya no prosiguen la lucha solo contra Esteban, sino contra todo el evangelio de Cristo. O sea, se enardecieron, se llenaron de saña, se llenaron de maldad. No les bastó la muerte de Esteban, dijo, ahora vamos a pelarlos a todos, ¿no? Quiero hacerles ver eso, o sea, como estamos estudiando detalladamente,
Quiero irme en espíritu profundo con esto. Ahora, aquí también especifica contra quiénes se desató esta persecución. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la única iglesia en ese momento. Ojo, Cristo había predicho que Jerusalén sería pronto un lugar demasiado difícil para sus seguidores, pues dicha ciudad era famosa por matar a los profetas y apedrear a quienes le eran enviados. Recuerda, oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que son enviados a ti. Jesús había llorado sobre Jerusalén y había mostrado esto. Entonces se estaba cumpliendo exactamente. Recuerde, Esteban fue apedreado, ¿sí?, en Jerusalén. Esteban era un tremendo profeta de Dios. Era no solo un evangelista, no solo un tremendo diácono, era un tremendo profeta de Dios, ¿no? Un defensor de la palabra. Muy bien. Ahora, observe. Acá hay algo bien curioso. Y lo raro es que quien era especialmente activo en esa persecución era Pablo, era Saulo. Dice, nadie era tan activo. Ahí lo mencionan en el verso 3, ni tan celoso como Saulo. ¿Ah? Este joven fariseo, más adelante la Biblia nos cuenta que era un fariseo, pues asolaba realmente a la iglesia y hacía cuanto podía para acabar con ella, extirpando de Israel el evangelio de Cristo. O sea, Saulo estaba decidido, ¿sí? Saulo había sido educado como un erudito, de quien se espera discreción y cortesía, ¿sí? Había sido formado a los pies de Gamaliel, ¿sí? Gamaliel, mire qué prudente fue, dijo, esperen muchachos, hey, no los persigan. Pero Saulo, que había sido formado, porque él más adelante en las epístolas dice que su maestro era Gamaliel, cuando él se defiende en su ministerio, eso lo vamos a ver después. Dice, educado a los pies de Gamaliel, o sea, el mejor de todos los maestros. Recuerda que en ese tiempo eran grandes maestros. Los dos mayores de todos eran Gamaliel e Hillel, ¿sí? Entonces, de Saulo pues se esperaba algo de discreción y cortesía, ¿no? Pero no pensaba que se envileciera por dedicarse a la tarea más vil que puede darse. Dice ahí la Biblia que entraba casa por casa y mostraba así su tremendo fanatismo, de forma que nadie podía sentirse seguro, ojo, ni en su propio hogar, aunque fuese un castillo. O sea, mire, Saulo era peor que el coronavirus. Usted se encierra en casa y si tiene las medidas de cuidado, el coronavirus no lo va a alcanzar. Pero Saulo, él y una vez, casa por casa, iba sacando arrastrado a la gente de la casa. Se lo estoy poniendo como fue, hermano. Porque es que usted dirá, no, vaya, vamos, leámoslo rapidito. No, esto tiene mucha tela que cortar. O sea, tenemos que mirar cómo son las cosas. Ahora, usted dirá, bueno, estás hablando del apóstol Pablo. No, yo estoy hablando del vil Saulo, ¿sí? Del Saulo antes de su conversión, hermano. Así que no tengo acá que pedir perdón, le estoy solamente relatando lo que nos dice la Biblia, ¿ok? Este hombre fue un estrago realmente. Esa descripción arrastraba a hombres y a mujeres, sin consideración alguna, hacia el sexo débil. ¿Se imagina un tipo haciendo esto? Jalándoles el cabello y todo esto. Y los metía en la cárcel a fin de que fuesen encausados y condenados a muerte. O sea, él no andaba con cualquier cosa, ¿no? Andaba con algo realmente impresionante. Ahora, vamos a ver otro detalle acá que quiero mirar. Porque, claro, se levantó una persecución, la cuarta, pero esto generó un efecto, hermanos. Y esto es lo que quiero mostrar. O sea, esto fue como soplar el fuego cuando está en fuerza. Ese fuego venía con mucha fuerza de Esteban. O sea, la muerte de Esteban no fue en vano. No se preocupen, hijitos. Esto acá generó un efecto tremendo. Y el efecto también está escrito ahí. Mire el versículo 1 de nuevo, léelo, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso, mire, fueron esparcidos. Los persigan en una ciudad, huida a otra.
O sea, ellos ya estaban cumpliendo el evangelio en acción, hermano. ¿Sí? Esto es bonito, ¿no? Este tema es fascinante. Por eso les dije que este capítulo me gusta mucho. Y pues se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y si usted observa, ese es el orden a seguir. ¿Sí? Porque primero era Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta todas partes del planeta. Pero hasta aquí vamos, se dispersaron por Judea y Samaria. Como diría alguien, vamos despacio. Vístame despacio, que voy deprisa. Muy bien, hermanos. Como quien dice, ellos ya habían cumplido su tarea en la capital y ahora era tiempo de pensar en las necesidades de otros lugares. Ajá, Dios no los dejó en su zona de confort, pueden ver, ¿no? Aunque la persecución nos pueda expulsar de nuestra obra, también nos puede enviar a trabajar en otro lugar cualquiera. Quiero que lo piensen también, ¿no? Tabernáculo del Dios viviente, que te regocijas con estos mensajes, que te alegras, que dices gloria a Dios por poder ser un pastor consagrado. Bueno, ¿y qué? Si se levanta algo y nos saca a otros lugares. Bueno, hay buenos pastores aquí establecidos para sostener el fuego de Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar claros en algunas cosas, ¿no? Entonces vemos que eso siempre era así. Ahora, los apóstoles no se dispersaron, quedaron allí. Seguramente que Dios quería mantener un orden en las cosas. Entonces ellos sí se quedaron en Jerusalén, donde su presencia pues era más necesaria. Porque como dice el séptimo ángel, pues Jerusalén fue el primer cuartel general de Dios. Era el cuartel general encabezado por el apóstol Pedro por mucho tiempo. Entonces, ojo, se sabe, ellos se cebaron realmente, la persecución se puso tremenda, sobre todo en los helenistas, que eran los más extremos, ¿sí? Frente a las costumbres hebreas. Resulta así interesante ver el hecho de que no sean precisamente los 12 que irradien el evangelio al exterior de Jerusalén. Pero otro detalle tremendo. Fíjate que ahí no vemos a ninguno de los 12 todavía saliendo del cuartel general, sino ahora Dios va a sacar a unos diaconitos y a otros por allá. Es raro, ¿no? Es curioso, es interesante. Bueno, queridos, seguimos entonces leyendo. Ahora vamos a leer desde el verso 4. Vamos a irnos hasta el 25. Acá vamos a entrar con un personaje genial de la Biblia. ¿Sí? Y bueno, esto se va a poner maravilloso. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos tenían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí porque ahí tenemos demasiada tela para cortar. O sea, demasiado material aquí para cortar. Bueno, primero que vemos, entonces ya vimos que en esos 3 primeros versículos realmente vimos una iglesia perseguida, ¿sí? Pero entre más perseguidos, pues más se multiplicaban. Esto es bellísimo, ¿no? Aquí la iglesia está sufriendo, se está extendiendo del 1 al 3.
Pero ahora vamos a ver cómo este evangelio llegó a Samaria. Vamos a ver realmente las cosas es aquí. Maravilloso, maravilloso. Aquí el personaje para tener en cuenta es el gran Felipe. Yo le digo cariñosamente Pipe, ¿sí? Pero Felipe significa el que ama los caballos, el que ama los caballos. Tengo una profunda admiración por este personaje por muchas razones, ¿sí? Bueno, quiero resaltar que en este verso 4 dice algo bien bonito, que iban por todas partes anunciando que las buenas noticias de la palabra. A ver, hermano, esto me daría casi que para, alguna vez lo voy a predicar, voy a predicar algo que se llama reporteros del Dios viviente, ¿no? Hoy usted prende las noticias y todas son malas, 99% son malas, y las relevantes son ridículas, ¿no? Yo recuerdo que tiempos pretéritos, las noticias relevantes era que Colombia le ganaba 5-0 a Argentina, y al otro día en la celebración 300 muertos, o sea, no sabe uno qué pensar, ¿no? Pero me gusta esto, porque reporteros del Dios viviente, mire este verso 4, ¿no? Divino. Los que fueron esparcidos no estaban escondidos, no estaban angustiados, no andaban quejándose, no andaban diciendo, uy, qué miedo, ¿no? No, no ahí nos pase lo de Esteban, ¿no? No, sino que andaban, mire lo que dice tan bonito, hermano, anunciando el evangelio. ¿Ah? O sea, las buenas noticias del reino. Que recuerde que la palabra evangelio significa ¿qué? Significa buenas noticias de la palabra. Bueno, Jesús, recordemos, les había prometido antes de su muerte ir por el camino de los gentiles y entrar en las ciudades de los samaritanos. ¿Recuerdan? Mire, eso lo hizo en Mateo 10. Yo quiero en un momento cuando Jesús les dijo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades de samaritanos entréis. Eso les había prometido bajo la comisión sin el Espíritu Santo. Ajá. Era porque él había sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Recuerda que en Mateo 15, cuando él habló con la mujer sirofenicia, y ella le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Él ni le prestó cuidado, porque ella lo llamó hijo de David. Pero después cuando le dijo, Señor, él le dijo, hey, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. Hey, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Sí, entonces quiero que se den cuenta de este detalle tan relevante. Ahora, Jesús, bajo la comisión sin Espíritu Santo, porque recuerden que los apóstoles echaron fuera demonios, sanaron enfermos, comisionados por Jesús, pero sin Espíritu Santo. Pero ahora estaban en la gran comisión de la resurrección de Cristo con el Espíritu Santo dentro. Bien, entonces quiero hacerte recordar algo. Bueno, ellos, Jesús les había prohibido antes de su muerte ir por el camino de los gentiles y entrar en la ciudad de los samaritanos. Pero antes de su ascensión a los cielos, concretamente en Hechos 1:8, les mandó ir no solo a Samaria, sino hasta los últimos confines de la tierra. Recuerden el orden: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces ellos iban por todas partes, no por comodidad o diversión, hermano. No iban de turismo, no vamos a conocer. No. Ellos iban para encontrar trabajo, hermano. Estaban contratados en la viña del Señor. No eran forasteros en Judea y en Samaria, pues Jesús había estado frecuentemente con sus discípulos en aquellas regiones. Ellos conocían esas regiones. Se sabe, Jesús había ido con ellos, incluso no solo hasta Samaria, sino hasta Galilea de los gentiles. Bueno, quiero que vea cómo acá se abre la obra misionera. Se abre la obra misionera. ¿Qué es un misionero? La palabra misionero significa enviado. ¿No? Muy bien. Entonces quiero hacerte ver que esto que leímos hasta el verso 13, especialmente referencia a la obra llevada a cabo por ¿quién? Por Felipe.
no el apóstol, recuerden, no es el apóstol Felipe. El diácono, el que mencionan en Hechos 6:5, ok, el que está en segundo orden después de Esteban. Qué bonito, ¿no? Así los mencionaron, ¿no? Esteban, Felipe, ¿sí? ¿Recuerdan? Vamos a de nuevo ese verso 5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos claros con esta situación. Entonces, vamos a mirar versículo a versículo como venimos viendo las cosas. Lo primero es que yo quiero resaltar el asombroso, impresionante éxito que tuvo Felipe en su predicación. O sea, este era un predicador certero realmente. Felipe era un predicador totalmente certero. Vemos que el lugar que escogió fue Samaria. Este se fue para Samaria, ¿sí? Samaria era la capital de la región del mismo nombre. Recuerde que Israel en ese tiempo estaba distribuido. Galilea al norte como departamento, Samaria en el centro y Judea al sur. Pero además Samaria era una ciudad que era la capital de Samaria. Para que ustedes se puedan contextualizar bíblicamente, allá había vivido Acab, allá había vivido la horrenda, macabra, diabólica Jezabel, ¿sí? Allá había vivido, ¿sí? Allá había profetizado Elías, el profeta. El profeta del fuego le llaman en la Biblia Elías. Así como Jeremías es el profeta llorón, Elías es el profeta del fuego. Entonces, a ese lugar es que decide irse Felipe. Quiero hacerles ver que era muy relevante, ¿no? Los judíos, ustedes saben, por cosas que hemos visto en Juan 4, no se trataban con los samaritanos. Pero Cristo envió su evangelio para matar todas las enemistades. ¿Ah? Qué bonito. Lo que iba a hacer Dios acá era amistar la cosa que venía bien tremenda desde tiempos pretéritos, ¿no? Estamos captando esto con profundidad, ¿no? Bueno, la doctrina que predicaba, ¿sí? Por favor, a ver si lo captamos. Léeme ese verso 5, José Miguel. Yo quiero que este quede claro, sobre todo para los ministros que hoy andan predicando a hombres y andan predicando locuras, pero la Biblia a mí me dice que Felipe estaba predicando ¿a quién? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oiga, venga, me quiero detener acá. Esto está pero fascinante. ¿Qué hace la gente predicando y promoviendo sus iglesias? ¿Qué hace la gente predicando credos, locuras extrañas? ¿Qué hace la gente promoviendo hombres, hermano? Por favor, aprendamos de Felipe, subamos al caballo como Felipe y prediquemos a Cristo. Y Cristo es la palabra, y Cristo es el Espíritu Santo. Por favor, Felipe estaba predicando lo que tenía, hermano. Esto me gusta, realmente siento una unción muy maravillosa en esta tarde. Predicaba a Cristo. ¿Por qué? Recuerden, por palabras de la samaritana, que los samaritanos esperaban al Mesías. La palabra Mashiach en hebreo es Cristo en griego. Entonces, pues ellos esperaban al Mesías y llegó el hombre que les traía al Mesías resucitado en un empaque humano llamado Felipe. Esto me gusta. ¿Ah? Esto lo sabemos de Juan 4:25. Ella dice, hey, yo sé que ha de venir el Mesías, ¿no? A Jesús le gustó tanto que ella sabía eso que dijo, yo soy el que habla contigo. Eso lo vimos en estos días, ¿no? Ahora, Felipe, nada más y nada menos les dice que ya ha venido el Mesías y que serán bien acogidos por él. ¿Qué noticias, hermano? No, mejor dicho, Samaria, eso se puso impresionante, porque vamos a ver que el evangelio no solo está acompañado de una buena predicación, mi hermano, sino de poder de Dios. Esto no solo le pasó a Pablo, le pasó a todo verdadero siervo de Dios. Yo lo veo todos los días en mi vida, cuando Dios responde a mis oraciones
casi que de inmediato. Bueno, a veces se demora un poquito, el Señor nos prueba la paciencia, pero el Señor contesta la oración. Quiero que repitas conmigo, el Señor contesta la oración. El Señor contesta la oración. Repite conmigo, el Señor contesta la oración. El Señor contesta la oración. Ok, entonces nos debemos ocupar en orar más, lamentarnos menos, pelear menos, estar menos de mal genio y todo el tiempo agradados en la presencia de Cristo. Bueno, esto de Felipe me gustó mucho. Ahora, hay otra cosa acá para mirar y considerar. Las pruebas que presenta Felipe allí son convincentes, pues les ofrece ¿qué? Señales milagrosas. Ajá, como pudieron ellos ver y oír al escuchar con atención las cosas que decía. Vamos a leer ese verso 5 y el verso 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ajá, no solo estaban oyendo una buena palabra, había señales, ¿ah? Es como cuando Dios hoy dice, hey, ojo, no solo vino el virus, ¿no? Si pilas que van a aparecer carros de fuego, boom, y usted después lo ve por noticias, uy, parece que me dijeron la verdad, ¿sí? O como cuando Dios dice, hey, mire, va a pasar esto, esto, lo otro, y sucede. O como cuando alguien necesita oración y después, oh, Dios contestó de inmediato. Ese es nuestro Dios. Recuerde, Jesucristo es el mismo Dios de Jesús, de Esteban, de Felipe, de Pablo, y es mi mismo Dios en esta tarde. Y tu Dios, tu Señor y tu Dios. Entonces, hermanos, estoy diciendo que por WhatsApp se está escuchando muy bajito. Sí, porque estabas muy lejos. Ah, ok, ya estoy más cerca, ya sé estar escuchando un poco más fuerte. Bueno, queridos, entonces tenemos una situación tremendísima acá con esto, ¿sí? Y si ustedes observan el verso 6, va a ser realmente relevante, porque mire, para demostrar que Cristo había venido a destruir el poder del diablo, mire lo que pasa en el verso 6, lee el 5 y el 6 juntos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ok. ¿Verso 6? ¿Sí? 5 y 6. Ok. Es el 7, creo. Ah, bueno, sí, vamos a ver el 7, sí, porque estaba echando fuera demonios y sanaba enfermos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire esto tan tremendo, hermano. O sea, se armó. Devuélvete a Hechos 2:14. Quiero que miremos que Dios no rompe su patrón, sino sigue su patrón con las cosas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros. Oh, perdón, sonéis. vamos a Hebreos 2:14. Hebreos. Perdónenme, me equivoqué. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermano, mire, quiero decirle que Felipe estaba dándole espada a Satanás. ¿Sí? Estaba destruyendo al que tenía por imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces estaba desalojando, echando fuera demonios y enfermedades. Y los codos estaban caminando, hermano. ¿Cómo me gusta ese versículo 7? Vuélvelo a leer, por favor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué creen que daban grandes voces? Sus demonios daban así a entender la repugnancia que sentían en abandonar su presa por obra de un poder superior al de Satanás. Estaban gritando. Tremendo, ¿no? El diablo sí es escandaloso.
Quiero decirle algo, hermano. Donde entra el evangelio verdadero, son desalojados los malos espíritus. Y quizá usted no lo sepa, usted dirá, oh, yo no veo eso, oh, mi ministerio sí que ha estado con eso, ¿sí? Pero el mayor poder es cuando la palabra pura entra y quita de ti la malicia, la desconfianza, la sospecha, la anarquía. ¿Cuántos saben que hay muchos que han caminado muchos años anárquicos? ¿Sí? Anarquía, no, yo me guío solo. No, claro, se decepcionan de las sectas y de las denominaciones y todo, y piensan que todo es así. Entonces la gente, no, pues, no, por acá me encierro y Jehová es mi pastor y mirar a ver y empiezan a caer en muchos problemas y en muchas cosas porque el profeta dice que las ovejas de Dios sin pastor se pierden, se extravían, hermano. Entonces mire cómo esto, ¿sí? El verdadero evangelio, ¿sí? Tiene por misión sanar la persona entera. Me gusta eso donde dice, muchos paralíticos y cojos eran sanados. No solo sana el alma o el espíritu, sino también el cuerpo, ¿no? Esto está muy bonito. Entonces, observemos que tuvo una gran aceptación Felipe entre el pueblo de Samaria. ¿Por qué? Aceptaron su doctrina. Estaban escuchando lo que predicaba y veían el respaldo de Dios. Es lo que dice la gente, escuchaba unánime, despertada primero por las señales milagrosas y alertada después por la importancia del mensaje. Quiero que vea que cuando hay un mensaje verdadero, normalmente viene acompañado de señales milagrosas. Porque los milagros, que es un don del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, hacer milagros. Y la sanidad divina es otro, ahorita lo vamos a revisar en la Biblia, solamente son carnadas, dice el profeta, son carnadas en el anzuelo para llamar la atención de que la persona que habla tiene el respaldo del Dios viviente. Eso es para que la gente tenga temor y temblor. Por eso a veces Dios sorprende a sus hijos y nos ha pasado muchas veces. A veces yo estoy con alguien y le digo, oye, ¿por qué hiciste y dijiste tal cosa? Hiciste acá y empiezan a temblar. Oh, Padre, la señal mesiánica. Yo les digo, no, esto es un pequeño don de discreción de espíritu para que sepa que Dios está en nuestros medios. Pero la señal mesiánica la tuvo el séptimo ángel. Bien, entonces estamos claros de todo esto, ¿no? Muy bonito. Vamos un momento para mostrar que estos milagros y sanidades están en 1 Corintios 12 y que son dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, cuando habla de los dones. Bien, desde el 4 cuando dice hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces hay tres cosas ahí diferentes, no las confunda. Dones, ministerios y operaciones. Luego hablo sobre eso, pero vamos a enfocar ahora en los dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Listo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, a unos dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otro el hacer milagros. Sabemos que los dones del Espíritu Santo son 9, pero yo me estoy refiriendo aquí 2 porque nos está contando allí que habían señales y maravillas, ¿cierto? Ok. Muchos paralíticos y cosas eran sanados, ¿no? Entonces vemos que
realmente estas señales milagrosas y estaban alertando después realmente la importancia del mensaje. Lo importante no eran las señales, lo importante era era el mensaje como tal. ¿Me escuchan en este momento? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Parece. Sí, hermanita precioso, le estamos escuchando, le estoy escuchando, hermanita. Muy bien, queridos, continuamos. Esto está acá apasionante, demasiado delicioso, este tema, ¿no? Demasiado agradable. Bueno, entonces vemos que, listo, tuvo una gran aceptación. Ahora, vemos otro punto que quiero resaltar acá, y es que la satisfacción que sentían al oír la predicación de Felipe y el éxito que tuvo él con muchos de ellos. Eso está evidenciado en el verso 8, ¿sí? Porque dice que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Ah? ¿Por qué? Y en el verso 12, creyeron a Felipe y se bautizaron hombres y mujeres. O sea, vemos que esto está produciendo un efecto literal, hermano. Había gozo realmente en esa ciudad, como ahora hay gozo de muchos que están escuchando la palabra y están creyendo la palabra. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, hay algo que es muy claro, quiero hacerles ver algo muy profundo. Felipe les predicaba el evangelio del reino de Dios como lo había hecho el mismo Jesús. Y el nombre. Quiero hacerles ver esto, mire. Les predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre. Es decir, la persona de Jesucristo, del Mesías. Vamos a mirar el verso... Damos el verso 12 un momento. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso, estaba anunciando dos cosas: el evangelio, el evangelio del reino de Dios, o sea, el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo. Y eso producía que bautismos, hermanos. Se bautizaban hombres y mujeres. Muy bien, me fui un poquito adelante solamente para mostrarles que estaban escuchando realmente con agrado la palabra de Dios, ¿no? En ese verso 8 había realmente gran gozo en aquella ciudad. Cómo me gusta, ¿sí? La gente no solo le escuchaba con gusto, sino que le creía, hermano. Qué tremendo, ¿ah? Entonces creía lo que él anunciaba. Profundo. No solo creían, sino que se bautizaban, hermano, cumpliendo tanto los hombres como las mujeres con dicha ordenanza, en que no hay diferencia entre varón y mujer, como no la hay para salvación en Cristo, ¿cierto? Esto ocasionaba realmente gran gozo, como hemos visto realmente. El Evangelio de Cristo, escuche, y esto para los que andan así tristongos a veces, el Evangelio de Cristo no infunde tristeza ni temor, sino gozo, pues es buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Hermano, mire, cuando nació Jesús, si usted va un momentico a Lucas 2, vamos a leer un momentico Lucas 2, verso 10, se van a dar cuenta que aún cuando el ángel presentó, ¿sí?, el nacimiento de Jesús, Lucas 2:10, dice, perdón un momentito, es que no puedo encontrar Lucas 2:10 en Juan. Sí. Lucas 2:10. Lucas 2:10. Voy a pedirle el favor a José Miguel que me lo lea. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ve, hermano, ve.
El nacimiento de Jesús fueron nuevas de gran gozo. La palabra de Jesús son nuevas de gran gozo. El evangelio de Cristo produce gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso de lo primero que te quiere robar Satanás a ti, hermano precioso, es el gozo, el gozo. ¿Ok? Ok. Entonces quiero hacerte ver, hermano, que realmente hubo algo que hizo que la predicación del evangelio en Samaria tuviese un éxito más asombroso que de ordinario, ¿sí? Y es el contraste, es que porque allá había un picarito, allá había un Oscarito, como dijera el profeta. Si usted tiene a alguien que se llame Oscar, cámbiele de nombre de inmediato. Oscar es un nombre malísimo, ¿sí? Lo mismo que Osvaldo o Helman. Una vez una señora me preguntó, ¿sí? Fue a consulta conmigo, me dijo, es que mi hijo se porta muy mal. ¿Cómo se llama tu hijo? Helman. Y le dije, señora, ¿cómo le pone Helman? Hombre del infierno a su hijo. Cámbiale ese nombre y verá que empieza a portarse juicioso. Pero mi tema esta tarde no es el nombre, ¿no? Pero este Simoncito, el mago, era un Oscarito realmente. Era un Osvaldo, un Ricky, una pequeña rata realmente. Un tipo detestable. ¿Por qué entonces fue tan fuerte que pegó el evangelio de Felipe? Porque hubo el contraste entre la luz y las tinieblas. Recordemos a Simón el mago, había estado realmente muy atareado allí y se había ganado gran interés entre el pueblo, o sea, los tenía tramados, ¿sí? Sí, qué tremendo, hermano. Desaprender lo malo es con frecuencia mucho más difícil que aprender lo bueno. Mire, yo he ido a congregaciones que se llaman del mensaje y cristianas, donde echan fuera demonios y es pura psicología, hermano, pura gritería y locura y puro cuento, ¿sí? Es una locura. Hay muchos Simones magos hoy también. Se hacen creer como grandes y toman parte de las cosas y no. Pero claro, cuando llegó lo verdadero, esto fue un escándalo, hermano. ¿Por qué? Porque esto era lo verdadero. Ahora, miren lo que le acabo de decir. Desaprender lo malo a veces es más difícil que aprender lo bueno. A veces la gente llega viciada con tanta doctrina basura, con tanta fantasía, con tanta locura, y era difícil esto. Entonces estos samaritanos habían sido hechizados por este experto en magia. Este no era cualquier loquito por ahí, era un experto en magia. Ahorita vamos a leer de nuevo eso, vamos a mirar estas cosas con profundidad. Ojo, habían sido expertos en magia, ¿sí? Entonces ellos habían sido realmente hechizados, hermano. A él le habían dado el sobrenombre de mago, Simón el mago. Por donde vemos varias cosas. Primero, cuán grande es el poder que tiene el diablo para engañar. O sea, usted no se equivoque, usted no subestime al diablo. El diablo tiene poder para engañar y tenía engañada aquí a esta gente, pero solo transitoriamente, porque los verdaderos hijos de Dios no pueden ser engañados definitivamente. Engañarán si fuere posible a uno de los escogidos, pero no es posible engañar a un escogido permanentemente. Usted lo puede engatusar un ratico, pero usted no lo puede engañar permanentemente, porque ellos están predestinados, estamos preordenados, predestinados, llamados, justificados y glorificados para vida eterna, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29 y 30, queridos. Cómo me emociona dar la palabra pura de Dios. Entonces, vemos esto, hermano. Simón, con sus artes mágicas, ya que era un arte, les había tenido atónitos por bastante tiempo. Vamos a leer el verso 10 y 11 y vamos a ver que esto es verdad. A este oían atentamente. ¿Sabe qué? Leamos desde el 9, hermano. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Imagínense, le estaban llamando a este hechicero el gran poder de Dios. Los tenía verdaderamente tramados. Así hoy hay mucho falso maestro y engañadorcito vil que tiene tramado a la gente, pero la gente muere por ellos, muere. ¿Por qué? Están predestinados para vacaciones.
calurosas y ardientes en el infierno. Pero aquí el poder de Dios en Felipe les iba a desmontar la película. Mira lo que dice, hermano. Si usted observa aquí, realmente le oían atentamente todos, de menor a mayor, desde el más chico al más grande, desde el más bajo en la escala social al más alto. Y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Te puedes imaginar cómo estaba engañada esta gentecita de Samaria? Pero había llegado la libertad en Felipe. Gloria a Jesucristo. O sea, realmente esta gente creía que Simón el Mago era como una encarnación del poder con que Dios gobierna el mundo. Qué cosa tan tremenda, tan ignorantes como son las masas populares, que tienen como hecho por el poder de Dios lo que se hace mediante el poder de Satanás. Con razón la Biblia dice que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los tenía así, atónitos, como dice el verso 9 al 11, embrujados con sus artes mágicas, hermano. Puede imaginarse. Por eso es que el evangelio ahí pegó todavía más duro, porque Dios quería mostrar el contraste de la luz con la oscuridad. Cuán grande es el poder que tiene la gracia de Dios para salvar, ¿no, hermano? Ya que a pesar, escuche, del hechizo que por bastante tiempo había ejercido sobre ellos, Simón Mago fueron llevados a obedecer a Cristo y creer el evangelio que Felipe predicaba. Qué hermoso, hermano, realmente. Así que nunca nos desesperemos, pues, ante la resistencia que podamos encontrar en quienes escuchan el mensaje de salvación. Pues incluso los que habían sido hechizados por Simón Mago llegaron a creer y bautizarse. O sea, es contundente lo que estamos mirando. Cómo Dios le arrebata de las tinieblas. Se cumple la palabra que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es ahí donde hay más inmundicia, más basura, más porquería, más vileza, más bajeza, más fornicación, más doctrina errada, cochina. O mejor dicho, que usted no se imagina. Mire, hay gente que ha llegado al extremo de llamar la marca de la bestia, por ejemplo, ¿sí? En este mensaje, no estoy hablando de las denominaciones que pues son locos, ¿no? Tienen al Dios bombero y al Dios manguera y al Dios de todo. Pero en este mensaje hay gente que ha tirado la cédula al río, ¿sí? Porque es la marca de la bestia, la cédula. Después les tocó volverla a sacar para subirse a un avión. Pero bueno, se les olvida y tienen mala memoria de las cosas. Entonces, hermano, mire, en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que les he dicho, se han hecho tanta locura en el nombre del mensaje, pero cuando llega el mensaje verdadero, revestido del Espíritu Santo verdadero, todo esto se disipa. Fíjate que Felipe, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo, les predicaba acerca del reino de Dios y del nombre, o sea, del Espíritu Santo y del nombre. O sea, les predicaba la palabra, hermano, lo mismo que ustedes están recibiendo en esta tarde, la palabra del Dios viviente. No locuras por allá, no inventos, no cosas de cómo añadirle o quitarle a la palabra, hermano, ¿no? Entonces, quiero hacerte resaltar que lo realmente asombroso a primera vista es que en el verso 13, esto también creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, perseveraba junto a Felipe, o sea, se bautizó hasta Simón, pero ojo, porque es que este Simoncito después quería comprar el don del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta después cuando llega Pedro, ¿sí? Les pone manos y ve que reciben el Espíritu Santo. Este mismo Señor le quería pagar a Pedro y entonces ya ahí sí Pedro lo puso en su lugar un poco más fuerte. O sea, este Simoncito creyó, pero este hombre no tenía posibilidades. Luego lo vamos a ver, tranquilos, más adelante. No se preocupen que esto tiene continuación. Vamos a ver si alcanzo a terminar mi tema que quiero, hasta por lo menos explicar bien hasta el verso 13, ¿no? Entonces, hermano, quiero hacerle ver que, de alguna manera, la fe de este Simón y su confesión de ella en el bautismo surgieron realmente de su comprensión de que una potencia mayor que la suya operaba por medio de las palabras y obras de Felipe. Eso es clarísimo, ¿sí? Pero la historia posterior, porque yo quiero ahorita después mostrárselo en el verso 20 y 22, ¿sí? Con el diagnóstico de su condición por Pedro, ¿sí? Vamos a leer el 8, 20, 22.
Y nos asegura que eso de que creyó y su bautismo y su profesión de fe, pura carreta, mi hermano, como dijera un amigo, carreta, mi hermano, era falsa. Mire lo que va a pasar en Hechos. Solo me adelanto, no por saltarme, ¿no? Sino para explicarles lo que les estoy diciendo de Pedro. 8:20 al 22. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Leamos desde el 18, sí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense, él creía que era asunto de billetes, de dinero. Ah, sin vergüenza, sigue. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y una vez le cortó el contrato. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Ya. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si quizá, o sea, el hombre, mire, es que había hecho una profesión falsa. Así mucha gente se bautiza por motivos equivocados. Yo quiero decirte, cristiano, nunca te bautices por un motivo equivocado, porque Dios te va a descubrir en alguna parte del camino. Yo creo que Dios se ha glorificado demasiado con este servicio, ¿no? Entonces, date cuenta, ¿no? Bueno, esto muy, muy fuerte. Él estaba perseverando allí junto a Felipe, ¿sí? O sea que no le dejaba ni a sol ni a sombra, pero era para ver qué aprendía y a ver cómo compraba las cosas, ¿sí? O sea, él estaría pensando, uy, tengo que aprender los trucos de Felipe. No sabía que Felipe no tenía trucos, ¿sí? Y así que hay muchos que se quedan atónitos ante las pruebas de las verdades divinas, hermano, sin que lleguen jamás a experimentar el poder de dichas verdades. No tratemos de explicar a Dios, hermano. Vemos pues entonces que Simón Mago realmente dio tales señales de haberse arrepentido, que el propio Felipe le tuvo por creyente genuino en su momento, lo que prueba que no todos los discípulos poseen el don de discernir espíritus que hallamos en Pedro y en Pablo. Fíjense que Pipe no se dio cuenta. Pipe dijo, bueno, este hombre se bautizó. Pero cuando llegó el gran apóstol, el apóstol Pedro, el que había tenido las llaves del reino, el que ponía las manos y a través de esa imposición se recibía el Espíritu Santo. La historia fue otra, porque este sí tenía don de discernir espíritus. Él dijo, no. Esto muera contigo, tu dinero muera contigo, perezca contigo. Muy bien, precioso, los dejo hasta acá. Esto está apenas comenzando y bueno este capítulo. Los amo profundamente. El Señor Jesucristo los bendiga y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Señor Jesús, cuán verdadera y grata es tu palabra, que produce vida, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos darte gracias porque tu palabra nutre nuestras vidas. Tu palabra es verdad, Señor. Y tu palabra destapa el mal, Señor. Destapa la corrupción. Y tu palabra nos invita y nos exige, nos constriñe a tener una vida santa, pura, verdadera. Como dijo tu profeta, el séptimo ángel. ¿Por qué fingir tener algo ficticio cuando el cielo está lleno de fuego, de realidad, de verdad y de pureza? Oh Dios, permite que tu pueblo entienda y que sean arrinconadas las tinieblas en esta tarde, Señor, en tus hijos, Señor, y que huyan como en los tiempos de Felipe. Te glorificamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios.
porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, te queremos pedir a esta hora, Padre Santo, que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, que seas bendiciendo, Padre bueno, a tus hijos, sus finanzas, Padre Santo, Señor, sus intereses, Padre bueno, que seas bendiciendo sus hogares y sus corazones, Padre Santo. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Vamos a orar para terminar el servicio en esta tarde. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, estamos inmensamente agradecidos contigo por la revelación de tu palabra, Padre Santo, Señor, y por el ministerio que has puesto, Padre bueno, para la revelación de las Escrituras a lo largo de este tiempo, Padre Santo. Sé tú bendiciéndonos, Padre bueno, sé tú glorificándote, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, sé acompañándonos. Cerramos este servicio, Padre Santo, en esta hora, Señor, y te pedimos que seas tú revelándote cada vez más a nosotros. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrajat.